señor secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. ¿Por qué, señor? Un honor. Gracias, señor presidente. Se ha recibido oficio del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, mediante el cual detalla los ingresos irregulares por región, obstáculos en expulsiones y solicitud de refugio bajo la glosa presupuestaria número 6 de 2026. El informe también especifica el número de expulsiones efectivas según los criterios de la glosa 4. Oficio reservado de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante el cual informa sobre los gastos de capacitación en derechos humanos, primer trimestre, glosa 6B de la Ley de Presupuesto 2026. Oficio reservado de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, informando la dotación del personal de la PDI correspondiente al primer trimestre, glosa 6A de la Ley de Presupuesto 2026. Minuta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, correspondiente a la exposición del señor Nicolás Fierro, realizada en la sesión pasada en relación al proyecto de ley que modifica la Ley 20.931 para permitir la aplicación de medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus inmediaciones. Excusa del señor Fiscal Nacional Ángel Valencia Vázquez, quien por motivo de agenda no podrá asistir a la sesión de hoy. En su representación y de forma remota participará el director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Explotación Sexual del Ministerio Público, señor Mauricio Sovino Meléndez. Correo electrónico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio y Turismo de Chile, a través de su presidente, señor José Pacomio Torres, por medio del cual solicita audiencia para participar en calidad de expositor en relación con el proyecto de ley que modifica la Ley 19.913, que en realidad es 20.913, con el objeto de incorporar los delitos sobre la propiedad industrial al catálogo de presente del lavado activo. Finalmente, los reemplazos. Nos acompaña el diputado señor Carlesi, quien reemplaza a la diputada señora Gloria Naivilla, y también nos acompaña el diputado señor Sergio Bobadilla, en reemplazo del diputado Jaime Coloma. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Aprovechamos de dar la bienvenida a los diputados Carlesi y Bobadilla, que se integran a la comisión. Así que son muy bienvenidos cuando quieran. Ojalá sea de manera definitiva. Sería... Gloria Navellán está escuchando la sesión. No, le mandamos un gran abrazo a la diputada Navellán, que por razones de salud no ha podido participar en la sesión de hoy, y el diputado Coloma, que tenía compromisos cumpleañístico. Claro. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Pero me podría incorporar en forma permanente. Sería muy bienvenido también, diputado. A su casa no va. Falta hoy. Sí, falta alguien de verdad. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Bien, cerrada la cuenta. Esta sesión tiene por objeto llevar a efecto la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción de la diputada Concha, Beltrán, Chalper y otros, Castro en calidad de autor, que modifica la ley 20.931 para permitir la aplicación de medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus inmediaciones. Boletín 15.258-25, con urgencia calificada de suma. Primer trámite constitucional y primer trámite reglamentario. Entiendo que la Secretaría les está haciendo llegar el comparado hasta el día de ayer a las 22 horas. Así es. El secretario estuvo recibiendo indicaciones de los parlamentarios y que ya está a disposición de la comisión el documento con el comparado. Si bien no hay invitados en esta discusión en particular, quisiera consultar a la comisión. ¿No está invitado la ministra? No, nunca estuvo invitado. Si está el subsecretario de Seguridad presente y con disposición a poder participar en la discusión en particular. Entonces, voy a consultar si la comisión tiene a bien aprobar el ingreso por unanimidad del señor subsecretario. ¿No? Diputado Jaime Araya. No, presidente, ratificando lo que señalamos en la sesión anterior, había consideración a la actitud avasalladora que ha tenido el oficialismo. Yo no voy a dar el acuerdo para que ingrese ningún subsecretario a la comisión, hasta que esa actitud cambie. Bien, diputado Leiva, sobre el punto. Presidente, mire, yo agradezco, yo también me pongo con la mejor disposición para poder trabajar en esta comisión.
Yo le quisiera plantear que cuando existe un buen proyecto de ley y hay argumentos, se tramita. Lo hicimos con el proyecto de ley de Renovación Nacional y se aprobó, se despachó a sala. Lo hicimos con el proyecto de ley de la diputada Barquesi. Cuando hay argumentos, nosotros nunca nos negamos a desarrollar. Y lo quisiera plantear, presidente, y lo conversamos en la mañana. Acabamos de salir de una comisión de Constitución, donde tramitaba un proyecto tan importante como el que estamos tramitando ahora, y estaba la señora ministra con sus 2 subsecretarios. Llama profundamente la atención que no comparezcan a esta comisión, porque entiendo que la entidad o la capacidad de ambas comisiones debería ser la misma. No están, está bien, pero hecho el punto de que debieran haber estado presentes aquí alguien del Ejecutivo cuando se tramita un proyecto de ley con urgencia, y no están, porque le corresponde a la ministra. La Comisión de Constitución se desarrolló de la mejor manera. Tuvimos una fuerte discusión desde el punto de vista estrictamente jurídico y no hubo ningún problema. Se condujo de la mejor manera. Tuvimos hasta de acuerdo, porque efectivamente, disculpe, presidente, como lo dice el diputado Rego por su intermedio, uno puede disentir, y esa es la clave, y entender que uno es oposición, además, y usted es oficialismo, permite analizar las cosas de otro tema. Aquí no hay nada personal, sino que esto es trabajo y hay que hacerlo de buena manera, presidente. Yo solo planteo mi mejor disposición y sí quiero plantear que el ejercicio legítimo de un derecho como el que ha ejercido el diputado Araya no puede ser óbice que se le catalogue de ninguna manera. Espero que en lo sucesivo eso no suceda y se lo agradezco mucho, presidente. Bien. Solo para efecto de conocimiento de la comisión, la señora ministra no estaba invitada a la discusión en particular. No se había logrado el acuerdo cuando se consultó, pero no quisiera insistir con el asunto. Ya quedó claro que estando el subsecretario de Seguridad no se logró la unanimidad para poder permitirle el ingreso. Y quería proponerle a la comisión, ya que llegó una enorme cantidad de indicaciones, y habiendo hablado con la señora ministra, quien se comprometió a poder ingresar el día lunes una renovación de la urgencia, de modo que no tengamos que vernos obligados a votar como máximo el día martes, era proponerle a la comisión que durante la próxima semana pudiésemos establecer una mesa técnica para poder, con los asesores, ver puntos de encuentro entre estas distintas indicaciones, porque de lo contrario tendremos que proceder a votar directamente la indicación del Ejecutivo y, me puede corregir el señor secretario, las otras indicaciones se caerían de suyo, entonces, de ser aprobado, por supuesto. O sea, yo creo que lo mejor, en ánimo de generar un ánimo colaborativo y poder trabajar en una mejor propuesta, es que posterguemos la votación, los asesores se puedan reunir para ver puntos de encuentro y leemos una semana o 2 semanas, conversémoslo, para poder votar, pero ya con un documento al menos consensuado y sobre todo con aspectos que al parecer, por la conversación que he tenido de forma casi transversal, sí, faltaron algunos, que hay una disposición incluso a corregir errores en lo que puede ser la eventual aplicación de esta ley. Diputado Mauro González. Gracias, presidente. Un gusto saludarlo a usted, a los colegas. En relación al punto y con el ánimo conciliador, ¿cierto? Y que mejore el diálogo acá en la comisión y podamos avanzar, me parece adecuada la propuesta que está sobre la mesa, con el objetivo de poder llegar a un consenso en las indicaciones, a raíz que hay muchas, y que el proyecto pueda avanzar. Así que desde el punto de vista personal y también como Renovación Nacional estamos disponibles a eso, pero con el objetivo de que se pueda avanzar. Es un proyecto importante para el país, especialmente para el sector también del norte, que se ha establecido, y ojalá que salga el mejor proyecto acá posible y que se pueda tramitar con la mayor prontitud posible también y con una votación unánime. Gracias. Bien, se ofrece la palabra. Diputado Leiva. Sí, presidente, yo quiero hacer el matiz de lo que usted planteaba, que si efectivamente no se llegara a un acuerdo en esta mesa, con respecto a la cual que está bien que se trabaje, pero el desarrollo de la labor legislativa tiene que ser en esta sede. Independiente de que alguien quiera desarrollar un trabajo junto con el Ministerio, está perfecto. Que transversalmente se quiere llegar a una indicación en conjunto, perfecto, no hay ningún problema. Pero la sede legislativa y el trabajo se tiene que hacer de manera transparente en una comisión. Entonces, no tengo ningún problema en la reunión de asesores, yo puedo colaborar también. Pero lo que usted plantea, presidente, de que si no se llega a acuerdo,
tenemos que votar la del Ejecutivo. No es así. Usted elige el orden de las indicaciones, señor presidente, que es una atribución suya. No necesariamente las indicaciones del Ejecutivo, en mi opinión, salvo que me corrija el señor secretario. Es una indicación sustitutiva, debe votarse en primer lugar. Sí, no, pero me dicen por la muela que es sustitutiva la indicación del... Las sustitutivas siempre se votan en primer lugar. ¿Ah? Es más bien por una razón lógica, porque si se aprueba una indicación sustitutiva, una indicación que modifica el artículo original no tiene a qué modificar, se cayó el artículo. Esto es un siglo de debate de derecho parlamentario. Lo que pasa es que es un siglo que no se define, porque efectivamente podría darse el caso, señor presidente, discúlpeme, de que efectivamente al último de la tramitación venga el Ejecutivo y plantee una sustitutiva. Nosotros perfectamente podemos votar una indicación sustitutiva nuestra o que modifique el proyecto original. Obvio. No tengo por qué votar la sustitutiva al Ejecutivo. Porque si eventualmente va siguiendo la misma línea, nosotros perfectamente en ese comité, en esa mesa técnica, podemos llegar a un acuerdo distinto a lo que plantea el Ejecutivo. Y por consiguiente no tengo que someterme a lo que el Ejecutivo plantea, en mi opinión. Porque entiendo, presidente, por su intermedio, que el objeto es de la Comisión Técnica llegar a un consenso y puede darse de que el consenso no siga la línea de lo que plantea el Ejecutivo, que es solo colegislador, pero podemos aprobar la nuestra. Y por consiguiente se rechaza la sustitutiva del Ejecutivo. Solo eso. Sí. Bueno, así, diputado Bachelet. No, sobre el punto muy breve, yo creo que no lo cubremos y avancemos. Porque al final nos estamos colocando en hipótesis de una u otra naturaleza. Yo sugiero eso, no sigamos la discusión de los 100 años, veamos esta comisión con lo que tenemos a la vista y avancemos en ese sentido. Gracias. Bien, ¿les parece generar ese acuerdo para que puedan trabajar y obviamente el trabajo que corresponde a esta comisión se realizará en la comisión, pero yo creo que es un buen espacio para poder ver temas técnicos que probablemente a más de algunos se nos puede escapar y que los asesores pueden aportar de forma importante, y es una práctica que muchas veces se realiza cuando hay temas complejos, sobre todo en particular en este proyecto donde son los límites a la eventual aplicación de esto tanto a nivel de fronteras como el concepto de infraestructura crítica u otra alternativa que surja. Estamos entonces... Se requiere una unanimidad para modificar el punto de la tabla, ¿no? Porque está citado para votar en particular. Sí, pero no obliga a votar en particular. La pregunta es, presidente, ¿se requiere unanimidad para que la solicite? Para eliminar el punto de la tabla... Claro. Perdón. Para eliminar el punto de la tabla, efectivamente se requiere... Unanimidad. Entonces tiene que preguntar usted si estamos Por eso votar. está, Sí, para que votemos todos si estamos de acuerdo, porque basta con que uno no esté de acuerdo y tenemos que votar. se requiere para no votar, o sea, lo que se podría hacer, lo que usted puede hacer es discutir en particular. Bien. La propuesta entonces, para poder hacer frente a esto, estamos a 15. ¿Les parece dejar toda la próxima semana y el día 27, día de Carabineros de Chile? El distrital, perdón, el día 4, toda la razón, el día 4 de mayo, poder votarlo en particular, con el trabajo que se realiza en este periodo? Pero primero tenemos que aprobar dejar sin efecto el punto de la tabla, por unanimidad. Es que esa es la propuesta. La propuesta es completa, es no seguir discutiendo esto y llegar a ese acuerdo, a ese consenso. Primero hay que dejar sin efecto para ser reglamentariamente ordenado. La pregunta es, ¿hay acuerdo para poder hacer ese cambio? Dejar de tener la discusión y pasar al segundo punto de la tabla. Y sería el acuerdo del 4 de mayo con los asesores, etcétera. ¿Les parece? ¿De acuerdo? ¿Unanimidad? Sí. Le doy mi unanimidad, presidente. Muchas gracias. Magnánimo. Vamos a tocar Magnánimo. bien fuerte. Sí. Le vamos a pedir al diputado Bobadilla. Sigue sentando ahí Bobadilla. Que efectivamente. No, agradecemos al diputado Bobadilla las gestiones, los buenos oficios para lograr lo que no se había logrado antes. Incluso Araya podría dar el acuerdo para que venga el subsecretario.
Bien, no, se agradece a todos la buena disposición para poder sacar un buen proyecto de ley. Y pasamos al segundo punto de la tabla, continuar con el estudio en particular del proyecto de ley originado en moción de la diputada Kiara Barquesi como autora, la diputada Bello, Del Real, Navellán, Baice, Schubert, Teao, Urruticoechea y los exdiputados Bravo y Jürgensen, que modifica el Código Penal para autorizar el uso de agentes encubiertos en Internet para la persecución de delitos sexuales contra niños y adolescentes con urgencia calificada de simple. Para estos efectos se encuentran invitados la Defensora Nacional de la Defensoría Penal Pública, señora Verónica Encina, acompañada vía remota por el asesor legislativo, don Leonardo Moreno, el defensor de la niñez, señor Anuar Quesille, que también nos acompaña, y en forma telemática, don Mauricio Sobino Meléndez, representante del Ministerio Público, director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Explotación Sexual. ¿Se van a pronunciar sobre la indicación sustitutiva de la diputada Barquesi? ¿No del proyecto original? Ese era el... ¿Pregunta? Sí, ese era, el acuerdo era... Sí. Porque disculpe, presidente, porque en la sesión anterior, Acordamos, claro, efectivamente... porque la diputada Barquesi había presentado una indicación sustitutiva, entonces entiendo que la relación va a ser respecto de la indicación sustitutiva, más no del proyecto original, solo para confirmarlo. Entiendo que el acuerdo suscrito por la comisión era precisamente adjuntar la indicación para que lo tuvieran a mano. Y así fue hecho. Así que, sí. Así que la idea es que podamos abordar este proyecto que al menos recoge el interés transversal de la comisión de poder avanzar. Fue aprobado por unanimidad en general y ahora poder ver la discusión en particular. Así que, ¿les parece que comencemos con el defensor de la niñez y después con seguir con la defensora penal pública? Y luego con el Ministerio Público. Don Anuar, sí, muy bienvenido. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los parlamentarias de la comisión y agradecer la invitación que se ha cursado la Defensoría de la Niñez para justamente realizar una exposición acerca de cuál es la posición de la Defensoría frente a este proyecto, que de una u otra forma tiene una relación directa con la situación de niños, niñas y adolescentes, y particularmente por el complejo escenario que enfrenta la niñez y la adolescencia en general frente a la violencia sexual, pero en términos específicos frente a situaciones violentas relacionadas con su indemnidad y su integridad sexual que se da en el contexto del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Tengo una presentación que voy a compartir para hacer más gráfica los puntos que quiero mostrar. ¿Lo tiene la secretaría? ¿La presentación? Sí, voy a inmediatamente compartirlos. Bien. Bueno, este proyecto de ley, cuando realizamos un análisis de cualquier iniciativa legislativa o cualquier política pública, es inevitable hacerla teniendo en cuenta el contexto en el cual se encuentra el país. Nosotros desde la Defensoría de la Niñez hemos advertido un escenario complejo en materia de violencia contra niños, niñas y adolescentes y particularmente aquellos que tienen que ver con violencia sexual contra la niñez y la adolescencia en contextos digitales, ¿no? Yendo más allá, ¿verdad? Uno de los temas que hemos justamente diagnosticado es que 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes ha sufrido violencia sexual alguna vez en su vida, y en el caso de las niñas el riesgo mucho mayor. Además, también solo en el año 2024 se han registrado más de 6.400 casos de abuso sexual, afectando principalmente a niñas en el 85% de los casos, y cada día ingresan 4 casos de violación contra niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y en el caso de las niñas esta tasa es el doble que en el caso de los niños. Por lo tanto, este análisis dice relación con un escenario que es complejo y por lo tanto en la normativa que ahora se presenta y se discute ante esta comisión no debe estar exenta, ¿verdad?, del marco normativo ya vigente, ¿no? La ley
21.430 de garantía y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, consagra en su artículo 36 no solo el derecho a la integridad personal y que ningún niño, niña, adolescente sea víctima de violencia, sino que además también consagra la obligación que tiene el Estado, entre ellos, ¿verdad?, los organismos encargados de legislar en el país, de generar medidas que avancen hacia un marco de protección que permita erradicar toda forma de violencia. Pero a su vez también, teniendo en cuenta que esto se relaciona con el derecho a la vida privada y a la protección de datos personales, es inevitable hacer un análisis, ¿verdad?, de cómo este derecho impacta en la iniciativa legislativa, porque también se ve justamente relacionado con el derecho a la honra, a la intimidad y a la propia imagen que está consagrado en el artículo 34 de la Ley de Garantías. Por lo tanto, tenemos un marco legal, pero es insuficiente. Y tampoco, desde nuestro rol de organismo que tiene un mandato de derechos humanos, podemos omitir hacer un análisis de cómo los organismos internacionales han recomendado, de una u otra forma, adoptar medidas para erradicar la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y lo primero que quiero decir es que este proyecto, tanto el original como su indicación sustitutiva, atiende o cumple las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha formulado respecto al Estado de Chile ya desde el año 2015, el año 2018 y el año 2022. ¿Qué decía el Comité? Llamaba al Estado de Chile a aprobar legislación que sea consistente con los estándares internacionales para garantizar un entorno digital compatible con los derechos de niños, niñas y adolescentes. El comité nos llamaba también a aplicar medidas para proteger a niños de los riesgos asociados al entorno digital, al ciberacoso, a la explotación, al abuso sexual. Pero también el comité llamaba al Estado a atender las necesidades de los niños en situaciones desfavorecidas o de vulnerabilidad, entre otras formas, proporcionando información adaptada cuando procede. Es decir, es muy importante que junto con ellos se establezcan medidas de educación digital que permita a niños, niñas y adolescentes, y particularmente a sus familias y a sus escuelas, compatibilizar este derecho de acceder a la información, pero teniendo herramientas para identificar los riesgos que están asociados a su relación con el entorno digital. Por otra parte, el proyecto de ley que hoy se discute en esta comisión también creemos que responde asertivamente a la urgencia de combatir delitos que están en aumento en entornos digitales. Nosotros tenemos un panorama estadístico que levanta cifras, particularmente desde el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, y hemos visto, a propósito de información oficial que producen instituciones del Estado, que solo entre el 2022 y el 2024 aumentó en un 73% la tasa de víctimas de explotación sexual. Además, también la variación es del 89% en el caso de delitos de obtención y facilitación de material de abuso. Es decir, también tenemos un fenómeno que de una u otra forma está cubierto por este proyecto, que está vinculado a la producción de material de abuso en contextos digitales. Aquí hay algunos datos, ¿verdad?, respecto a edades de las víctimas. Los delitos de obtención y facilitación tienen en su mayoría entre 14 y 17 años de edad, y los delitos asociados a material de abuso, existe una mayor proporción de casos donde las víctimas tienen de 0 a 13 años. Es decir, estamos frente a una realidad preocupante y respecto de la cual el Estado debe hacerse cargo. Evidentemente hay una variable de género, hay una prevalencia mayor en mujeres en todos los tipos de delitos, el cual alcanza el 90% de las víctimas en los delitos de obtención y facilitación de material de abuso, y un 82% en aquellos asociados, a delitos de obtención y facilitación, y un 82% en asociados a material de abuso. Mirando la propuesta, uno de los debates que se ha dado en el contexto de esta iniciativa ha sido justamente esta disyuntiva respecto de qué es lo más favorable para los fines del proyecto, si un agente encubierto o un agente revelador. Y acá, desde la Defensoría de la Niñez, hemos levantado información que justamente desde el punto de vista de credibilidad nos indica que el agente encubierto es la figura más idónea, porque es necesario que se introduzca en grupos, que interactúe con niños, niñas y adolescentes y con los perpetradores, ¿verdad? Reúne información, reúne evidencias, y además también es importante tener en cuenta que estas acciones sí deben compatibilizarse probablemente con la vida privada y la honra de los niños, niñas y adolescentes que de una u otra forma conviven con el entorno digital. En el caso de la concreción de los propósitos delictivos, hemos identificado que cuando se trata de delitos de distribución de material de abuso,
sí es necesario contar con una figura de agente revelador, ¿no? Que solicite el envío o entrega de ese material, que delimite siempre la investigación para evitar que se lleven a cabo medidas intrusivas que puedan afectar los derechos fundamentales. Por lo tanto, la postura de la Defensoría de la Niñez es que cuando se piensa una figura de esta naturaleza, la técnica de justamente generar un involucramiento en el entorno digital sea una técnica complementaria, que justamente armonice la necesidad de detectar redes, ¿verdad?, de violencia sexual contra niños y niñas en el entorno digital, pero que a la vez también permita de una u otra forma generar justamente la instigación para identificar a quienes cometen este tipo de delitos. Hemos identificado a nivel comparado, y hay evidencia que así lo respalda, que la figura del agente encubierto esa es una figura que ha sido poco utilizada en este tipo de delitos, ya que existe gran cantidad de causas y se trata de una diligencia intrusiva que requiere una serie de recursos. Por lo tanto, creemos que es importante fortalecer el rol de las policías para efectos de generar una política pública que sea efectiva y que sea relevante. Estas diligencias intrusivas, ¿no? Para casos de redes muy grandes con un gran número de víctimas, requieren precisamente apoyo en este sentido. Es fundamental la especialización, ¿verdad?, del Ministerio Público, de los fiscales que ven estos delitos, para que justamente comprendan la fenomenología de la violencia sexual en entornos digitales, ¿verdad?, y que además también se perfeccionen en las diligencias investigativas. Es tener en cuenta también que es importante fortalecer el rol de las policías para que en los territorios, que es donde nosotros desde la Defensoría de la Niñez identificamos que se produce mucha violencia sexual, se cuente con unidades policiales de cibercrimen, que actualmente solamente están, ¿verdad?, desde el nivel central. Hemos visto también que una de las figuras que más se utiliza es este denominado patrullaje virtual, que tiene precisamente por finalidad revisar perfiles que son públicos, sitios web, ¿verdad?, como diligencias, ¿verdad?, que están ya contempladas en el protocolo interinstitucional de actuación e investigación en causas de explotación sexual. Por lo tanto, es importante mirar esa política pública para ver de qué manera esta iniciativa legal la complementa y la fortalece. Algunas recomendaciones específicas que creemos que son importantes para mejorar el proyecto. Primero, ampliar la figura. Se sugiere especificar qué distingue esta figura de las iniciativas de agentes encubiertas que ya están reguladas y que ya son existentes en el país, ¿verdad? Cuáles son las actuaciones que puede realizar, cuáles son los medios que puede utilizar, qué se le debe facilitar, cuál es la figura específica. Además, también sugerimos, y esto es muy importante, revisar la posibilidad de ampliarla a otros delitos, ¿verdad? Y no solamente a los de explotación sexual y producción de material abusivo, sino que mirarla para otros delitos sexuales que se cometen en línea o utilizando medios tecnológicos, ¿verdad? No solamente el de explotación sexual, como les decía, sino que, por ejemplo, la extorsión online, sextortion, el grooming u otros delitos que también día a día van justamente proliferando y que conllevan riesgos para el contacto de los niños con el entorno digital. Es importante especificar la finalidad y que se establezca la posibilidad de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, ¿verdad?, para impedir la consumación del delito o para reunir información o elementos de pruebas que sean necesarios para la investigación. Y lo más importante, y esto tiene que ver con un tema que hemos identificado desde la Defensoría de la Niñez en los casos de explotación sexual, particularmente en la celeridad de las investigaciones. La tasa de condenas por explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes es muy baja. Las causas deformalizadas son muy pocas en circunstancias que muchas veces existen antecedentes y por lo tanto es vital que se consagre la celeridad de estos procesos. La ley de 21.430 consagra el principio de prioridad en la aplicación de la ley y la protección reforzada de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, creemos que es importante que el agente encubierto o el agente revelador a medida que vayan recopilando información y levantando antecedentes, pongan de inmediato en conocimiento del juez y del representante del Ministerio Público en la forma más oportuna los antecedentes que vayan levantando. Y lo más importante, capacitación y formación en materia de niñas y adolescencia. Y creemos que hay un rol importante que corresponde al Ministerio de Seguridad Pública, pero también a la Subsecretaría de la Niñez, que es el organismo rector en estas materias y que cuenta con la responsabilidad de llevar adelante el marco para la acción contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que prontamente se va a aprobar. Y finalmente, solamente a modo de complemento,
creemos que este es un primer paso, es un paso importante y estamos dispuestos a colaborar como la Defensoría de la Niñez para perfeccionar este proyecto y contar con esta herramienta, pero creemos que se requiere una agenda legislativa más amplia en esta materia. Creemos que es importante, y así lo hemos recomendado, promover por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reformas legislativas que permitan sancionar todas las diversas modalidades de explotación sexual. Por ejemplo, reformas legislativas que tipifiquen y penalicen conductas de violencia sexual cometidas en entornos digitales que actualmente no cuentan con una tipificación ni un reproche penal, ¿no? Promover una regulación integral sobre entornos digitales seguros que actualmente, si bien el Congreso está conociendo y discutiendo proyectos de ley muy específicos sobre esta materia, falta una normativa integral que permita blindar de protección a los niños, niñas y adolescentes frente a estos contextos y no olvidar las responsabilidades que le caben al sector empresarial. La Defensoría de la Niñez actualmente está a punto de publicar un estudio que vamos a poner a disposición de la Comisión sobre violencia digital, sobre niños y entornos digitales, pero enfocado en cuáles son las responsabilidades que tienen los medios de comunicación y particularmente las empresas que otorgan, ¿verdad?, el servicio de Internet u otros tipos de servicios para efectos también de que existe un compromiso del sector privado en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, defensor. ¿Les parece que juntemos las 3 intervenciones y después realizamos preguntas? Doña Verónica Encina, de la Defensoría Penal Pública, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a toda la comisión, a las honorables diputadas y diputados. En relación con este proyecto de ley, en términos generales, primero que todo señalar que en efecto los diagnósticos que también se comparten por la Defensoría Penal Pública resulta ampliamente necesario hacerse cargo, ¿no?, de la situación de la afectación cada vez más creciente y la vulneración de derechos de niños a través de vías como el uso de Internet, aplicaciones, etcétera. Y por lo tanto, nos parece que desde esa perspectiva resulta muy pertinente hacerse cargo y abordarlo desde este proyecto. En términos generales, no hay en ese sentido una crítica de fondo, sino que más bien las observaciones que vamos a plantear dicen relación con la orgánica, la estructura del tipo penal, de la herramienta de investigación que se está proponiendo. En términos generales, señalar que la propuesta en términos generales es consistente con los requisitos legales que ya se establecen en otros cuerpos normativos del derecho chileno en relación con el agente encubierto, que en general siempre exige que se refiera, ¿no?, la técnica investigativa a determinados tipos penales, cuestión que este artículo único propuesto contempla. Segundo, que su empleo sea necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos. Y tercero, establecer la identidad y participación de personas determinadas, cuestión que también está señalada en el proyecto. Que tenga, esto se puede agregar y entender que está incorporado también, por propósito conocer y prevenir la planificación delictual y que exista autorización judicial. Por tanto, en ese sentido, resulta consistente en términos generales, como he dicho, a la regulación que está en otros cuerpos normativos. Hacer presente que, y también esto resulta consistente con sistemas del derecho comparado, que contemplan también esta figura o esta herramienta investigativa. Sí nos parece relevante hacer presente a la Comisión que se pudiera ser considerado más razonable que esta regulación se encuentre, dado que se trata de una herramienta investigativa contemplada en el Código Procesal Penal y no necesariamente en el Código Penal, por cuanto eso resulta sistemáticamente de mejor incorporación con los otros cuerpos, con las otras reglas que ya se encuentran incorporadas respecto del agente encubierto. En segundo lugar, como observación, hacer presente también que la norma se propone sancionar, digamos, o investigar hechos que pueden estar ocurriendo fuera del país. Sobre el punto de la extraterritorialidad del delito y la competencia del tribunal para perseguir e investigar cada caso, dado el lugar de ejecución del delito, es necesario hacer presente que nuestro Código Orgánico de Tribunales
no contempla todas las figuras delictivas que aquí aparentemente se pretende contemplar. Por lo tanto, podríamos tener algún conflicto de extraterritorialidad con otros países si es que no se delimita claramente qué tipo de hechos se puede investigar mediante esta herramienta. No estamos diciendo que no se puede investigar, lo que estamos diciendo es que se podría estar entrando en un conflicto de jurisdicción que resulta relevante y que no está contemplado en esta normativa, que lo menciona en términos muy genéricos. Por último, en relación a la técnica propiamente tal, creemos que pudiera ser necesario delimitar con mayor precisión la técnica investigativa, por cuanto el proyecto habla de autorizar la utilización de agentes encubiertos en Internet. Creemos que esa expresión puede no ser necesariamente, no tiene la precisión necesaria como para regular claramente en qué ámbito se va a utilizar. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué tipo de material será aquel que va a usar el agente encubierto? ¿Material real o material generado digitalmente? ¿Podrá ingresar o acceder a dispositivos electrónicos utilizando la detección de vulnerabilidades o malware? Se podrán utilizar bots, que es un software para la difusión o recopilación de información en la web. ¿Y qué pasa? Y este es un interrogante que surge a raíz de lo mismo, con la eventual responsabilidad penal en caso de producirse una intromisión en la privacidad de usuarios afectados por la implementación de la medida intrusiva. ¿Quién va a ser el responsable? ¿El que creó el bot? ¿El agente? ¿El administrador de la red social en la cual se introdujo el agente encubierto y que desconoce que se está investigando el hecho? En fin, de lo que se trata más bien esta observación, nosotros no somos expertos en el ámbito informático, es más bien de hacer presente que la expresión en Internet puede generar un amplio margen en el que no queda claro en qué va a consistir la acción específica del agente encubierto para la investigación de esta clase de delito, pero en términos generales resulta adecuado. Hacer presente respecto de esto mismo, que por ejemplo en derecho comparado, y con esto termino, en Estados Unidos la definición de la actividad resulta relevante, ¿no? Se utilizan agentes que se hacen pasar por menores en chats, por ejemplo, foros o redes sociales, para detectar a adultos que intentan contactar a un niño, y esto está claramente delimitado. A eso nos referimos, es un ejemplo de, en términos genéricos, describir cuál es la acción específica, sin simplemente hacer una referencia a una herramienta como Internet. Eso es en términos generales, presidente. Cualquier duda, estamos disponibles. Bien, muchas gracias, señora Encina. Ahora le damos la palabra a Mauricio Zoino, del Ministerio Público, director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Explotación Sexual. Don Mauricio Zoino. Muchas gracias, señor presidente. ¿Me escucha bien? Fuerte y claro. Gracias. Bueno, en primer lugar pido disculpas por no poder estar presencial. Tuvimos justamente un caso de explotación que tuvimos que asesorar. Voy a compartir una breve presentación para justamente conducir mis comentarios. Un segundo. Creo que ahí debe verse adecuadamente. Estamos viendo. Gracias. Bueno, la invitación que se hizo, ¿no es cierto?, al señor fiscal nacional, en la cual yo comparezco, es justamente a pronunciarme más que al proyecto de ley original, el cual ya la unidad especializada que represento dio su opinión en el mes de enero de este año, sino que cómo vemos la indicación sustitutiva, ¿no es cierto?, de la diputada Marquesi. Con respecto a esto, y reiterando algunos de los puntos que sí hicimos presente en su oportunidad, es bien importante tener presente que actualmente nuestra legislación reconoce la procedencia de los agentes encubiertos, tanto presenciales como digitales, en delitos sexuales. ¿Ya? Es una técnica especial de investigación que tiene mucha utilidad, tal como dijo también el señor defensor de la niñez, en aquellos delitos cometidos en el ciberespacio, como por ejemplo aquellos que tienen relación con la creación o difusión de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, y también lo que estamos viendo día a día en mayor cantidad, aquellos casos en que su ejecución es facilitada por redes sociales, aplicaciones o internet o incluso videojuegos, que es el grooming, ¿no es cierto?, como se denomina como fenómeno,
y es el contacto con niños, niñas y adolescentes, falseando la identidad para poder llevar a cabo conductas sexuales. Ahora, acá es algo bastante importante y es que históricamente el legislador ha entendido la diferencia del fenómeno de la violencia sexual por sobre otros fenómenos delictivos. Y es así como de manera bastante distinta, y esto lo manifestó de hecho la Defensora Nacional, es que hay técnicas de investigación y hay medidas proteccionales que están reguladas en el Código Penal, a diferencia del resto de los delitos, ¿ya? Y es así como en el artículo 369 ter se regula justamente la utilización de agentes encubiertos y ahí se hace una referencia que en lo no normado por acá se van a hacer aplicables las normas generales del Código Procesal Penal con respecto a criminalidad organizada. Y acá es bien importante hacer un punto, señor presidente, puesto que la violencia sexual que se comete contra niños, niñas y adolescentes no responde a lo que conocemos como criminalidad organizada propiamente tal. Es decir, hay casos de crimen organizado, por supuesto, pero en la mayoría de los casos que nos toca ver en la práctica en el día de hoy, tanto acá como en otros países, son, por ejemplo, grupos, ya en ciertas aplicaciones en las cuales personas que no se conocen entre sí entran para compartir material de abuso o tratar de obtener algunas conductas sexuales con niños, niñas y adolescentes. Y esto lo hace bastante distinta a las normas que están reguladas en el Código Procesal Penal, donde estas técnicas especiales requieren una pluralidad de sujetos, ya que se encuentren organizados o en concierto para llevar a cabo conductas que acá no están. Entonces, por eso, desde ya manifestamos que es bien importante mantener la regulación distinta a esta norma, a esta técnica especial. Ahora, también a diferencia de lo que ocurre en las normas de criminalidad organizada, acá siempre se requiere control judicial por parte del juez de garantía, quien es el que otorga justamente la autorización para llevar a cabo estas actividades. Y por último, también el fiscal nacional ha dictado directrices específicas justamente para estos delitos. Teniendo presente esto, quiero reiterar algo que ya se ha manifestado también en esta sesión de los nudos críticos en cuanto a la aplicación de la normativa actual. El primero, que es el más crítico, y acá me sumo a lo señalado por el defensor de la niñez, tenemos un problema con las unidades policiales y los funcionarios capacitados para la ejecución de estas diligencias, ¿ya? Es decir, no tenemos equipos que estén capacitados de manera adecuada para poder ejecutar la diligencia que actualmente se encuentra regulada en la ley. Por lo tanto, eso es un nudo crítico que excede las facultades que puede tener esta comisión, ¿no es cierto? Y la Cámara de Diputados y Diputadas, pero es importante tenerlo presente que siempre vamos a tener este nudo crítico de quiénes pueden ejecutar correctamente. Y para eso compartimos con lo señalado también con el defensor de la niñez en cuanto a una capacitación íntegra de entender cómo operan justamente estas diligencias. Ahora, sin reiterar, efectivamente, en la actualidad solamente está regulado el agente encubierto y no el agente revelador para casos de violencia sexual, lo que puede ser una instancia adecuada para arreglar esta diferencia, ¿no? Puesto que no se entiende por qué solamente vamos a tener una técnica en materia de delitos sexuales, siendo que en los delitos generales se da otros tipos de técnicas como son los reveladores e informantes. Por lo tanto, se estima que los agentes reveladores podrían ser bastante útiles de tener una regulación específica en el ámbito sexual. Ahora, con respecto al catálogo de delitos, también puede ser una buena instancia este proyecto para ampliarlo. Comparto con la Defensora Nacional que no podemos establecer fenómenos amplios, sino que tiene que ser específicamente a ciertos delitos. Y la propuesta es expandir, ¿no es cierto?, la figura del agente encubierto y eventualmente revelador al artículo 366 quater, por ejemplo, que también sus hipótesis se cometen por vías digitales. Ejemplo, el que determina a un niño o niña adolescente a enviar material, ¿ya? Y eso, por ejemplo, actualmente se está haciendo por videojuegos y otras formas y no tenemos la posibilidad de ocupar la técnica de agente encubierto. Así también la adquisición y almacenamiento de material pornográfico de explotación sexual, puesto que muchas veces los usuarios no comparten material, sino que solamente lo almacenan desde la obtención de redes sociales. Y por último, también evaluar, tal como lo hizo la última modificación legal del año 2022, que también estén incorporados acá todos los otros delitos sexuales que se cometen a través de algún tipo de intercambio, ya vinculados a la explotación sexual, pero que se sanciona como violación o abuso.
Algo también que es importante tener presente es el estándar para la solicitud judicial. Si bien como Ministerio Público compartimos que siga manteniendo estándar judicial y que sea el juez de garantía quien autorice estas diligencias intrusivas, hay una duda en la interpretación de la misma norma actual, puesto que el agente encubierto dice en las mismas hipótesis, en las mismas circunstancias anterior, referido al inciso anterior de la norma, y en el inciso anterior de la norma hay dos estándares de en qué casos se va a poder pedir este agente encubierto. Si es en aquellos casos en que son sospechas fundadas en que una persona haya preparado, haya cometido alguno de los delitos y la investigación lo haga imprescindible, o el otro estándar que es fundadas sospechas basadas en hechos determinados y graves que lo hagan imprescindible en el esclarecimiento de los hechos. Esto tiene que ser aclarado. A nuestra opinión, el estándar tiene que ser el primero, de sospecha fundada de una persona haya cometido o preparado la comisión de algunos delitos y que la investigación lo haga imprescindible, y no el de hechos indeterminados y graves, puesto que qué se entiende por grave es lo que debería delimitar el juez, pero muchas veces en estos casos no tenemos un cúmulo muy grande de antecedentes para solicitar justamente esta medida. Ahora, y pasando a la indicación sustitutiva, y justamente haciendo presente la invitación que se hizo hoy día al Ministerio Público, lo primero que nos gustaría tener presente es que la regulación detallada de las formas o mecanismos en que pueden emplear los agentes policiales presenta dificultades en la práctica, puesto que vamos a sacar solamente un pantallazo a lo que se puede utilizar ahora, como por ejemplo estas cuentas de otras personas, pero todos los otros escenarios posibles que se puedan dar van a quedar fuera y por tanto se puede interpretar que si no está regulado no pueden ser aplicables. Por lo tanto, aplicar solamente, poner en la ley una forma en que puede utilizar el agente encubierto para entrar a estas redes y no otras, es bastante problemático a nuestra visión. Por tanto, y algo que también se habló en la sesión del día lunes de esta comisión, se habló algo de la delación o cooperación eficaz. Y es ahí donde es una propuesta bastante interesante, pero hay que tener presente que en la actualidad los delitos sexuales no se encuentran comprendidos en el catálogo de delitos que permite justamente la cooperación eficaz del Código Procesal Penal. En este contexto, lo que se sugiere es que en esta norma se regule un reconocimiento de una forma especial de colaboración para las personas que estén imputadas por este delito, que sea calificado por el fiscal y que pueda ser considerado en el fondo como una circunstancia atenuante, por ejemplo. Es decir, que una persona en uno de estos operativos pueda justamente, que haya sido detenido, se le haya, por ejemplo, incautado material de abuso, pueda colaborar especialmente entregando sus cuentas y que esto, en su intercambio, sea calificado por el fiscal y se le otorgue justamente un atenuante. En este sentido, podría ser mucho más correcto y también en el entendido en que la regulación de la indicación hablaba que voluntariamente entregue. Y esto sería la forma en que la normativa procesal más que premia, sino que reconoce justamente esta entrega voluntaria que puede hacer una persona y que pueda servir justamente para la investigación de estos ilícitos. Eso es la presentación, señor presidente, así que por su intermedio quedo atento a cualquier duda. Muchas gracias, don Mauricio Sovino. Muy clara la exposición. Y se ofrece la palabra diputado Basaletti, don Enrique. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradecer. Yo creo que las tres exposiciones han sido muy atingentes y abren los ojos de las previsiones y también conversábamos con los colegas, consideraciones que yo quiero poner sobre la mesa que tienen que ver. Primero, acojo absolutamente que tiene que ser el Código Procesal Penal. En segundo término, me queda chico, digamos, a ver, yo lo miro así, perdón. Yo creo que aquí hay dos elementos que son fundamentales en esta proposición, que son el ambiente, bueno, no Internet, pero el ambiente, digamos, y una técnica. La técnica que se ha hablado que es del agente encubierto y el develador. Y últimamente la cooperación eficaz. Pero lo que me... agente revelador. Lo que me pasa a mí es que se me queda fuera una serie de otras cosas que le advirtió, no me acuerdo el nombre, Mauricio, que son otros delitos, él los incorporó, pero ¿qué pasa con otros ámbitos? Salgamos lo sexual y vayamos a ver lo que pasa. Una secta que el día de mañana está buscando en estos niños un suicidio colectivo, perdón que mi imaginación me lleve en ese sentido, o de cualquier otra naturaleza.
Entonces yo ahí quiero poner ese punto. No soy abogado, por lo tanto no sé cómo debería quedar redactado, pero que no me cierre esa posibilidad. Aprovechemos la oportunidad. Y también frente a la suficiente, digamos, resguardo de los derechos, pienso que una fórmula podría ser dejándolo siempre sujeto a la autorización judicial, porque con eso nos libramos. ¿Ah? Eran esas dos observaciones y agradecerle porque yo creo que ha sido muy interesante. Diputado Marquesi, y después el diputado Salinas. Gracias, presidente. Contarles a grandes rasgos que este es uno de 3 proyectos que presenté al respecto, proyectos que trabajé con la Unidad de Cibercrimen de la PDI. Hay uno que es para facilitar el traspaso de información de las direcciones IP desde las empresas de telecomunicaciones a la PDI, porque hay una disparidad importante, hay empresas de telecomunicaciones que rápidamente entregan la información a la PDI para los allanamientos, pero hay otras que piden naturalmente el permiso, ¿cierto?, de la Fiscalía, y otros que derechamente no lo dan. Bien, y el tercer proyecto es para tipificar como delito también la visualización de material de abuso sexual infantil, porque hoy día, y no solo la descarga, como está tipificado hoy día, porque hay personas, y a los policías les ha ocurrido cuando toman el computador del pedófilo, por no decir otras cosas que estoy pensando. No, era... Sí, no, debe pasar, pero no, si no... lo que hacen es registrar los links. Entonces, no pueden llevárselo. Y es súper frustrante. ¿Por qué? Porque solo tiene los links y no los videos y las imágenes descargadas en el computador. No hay almacenaje. No hay almacenaje. Entonces, en ese sentido, estos son los 3 proyectos de ley que presenté. Están los otros en otras comisiones, pero que avancen rápidamente. Bien, dicho eso, ¿por qué solo usamos el agente encubierto? Yo recojo todo lo que dijeron los 3 y de hecho vamos a pedir más tiempo para poder mejorar las indicaciones porque obviamente me interesa que los proyectos que salgan lo mejor posible. ¿Por qué pensamos en la figura del agente encubierto y no en las otras técnicas especiales de investigación para evitar que los policías terminen cometiendo delitos? Porque hoy día un policía naturalmente si crea hoy día una cuenta para poder tener nexo con estas redes, tendría que enviar videos o imágenes de material de abuso sexual infantil para que crean que es uno de ellos y le empiecen a compartir información, si no, no va a poder ingresar. Y hay una revictimización brutal en eso. Y por eso pensamos sí en la figura del agente encubierto, de personas que ya tienen redes activas, entonces una vez que lo toman detenido, mediante beneficios, ¿cierto? O sea, los imputados o condenados, ¿cierto? Se puedan utilizar las redes de ellos. ¿Bien? ¿Y por qué también lo redactamos de manera amplia? Porque hay distintas medidas, o sea, puede ser a través de, cooperación efectiva, como hablamos hoy día, pero podría ser a través de un juicio abreviado o un atenuante de responsabilidad. O sea, dependiendo del caso, a mí me da la impresión que es mejor dejarlo dejar que en ese momento, ¿cierto?, se decida qué es lo que se le va a ofrecer como beneficio para que él esté disponible para entregar, ¿cierto?, las cuentas. No lo dejaría amarrado, a mi parecer, pero obviamente me gustaría saber la opinión de usted, a cooperación eficaz, porque creo que realmente podría ser un regalo muy grande para un pedófilo de mierda. Muchas gracias. Diputado Salinas. Primero, por intermedio suyo, presidente, agradecer las exposiciones, fueron muy precisas, claras, y como son tan claras y tan precisas, justamente yo tomo lo que dice la diputada Marquesi, que hay que mejorarlo, precisarlo, porque hay otras aristas que se abrieron a partir, digamos, de esta posición. Hay que precisar las técnicas, digamos, de técnicas investigativas, porque eso obviamente no puede dejar que a partir de investigar las víctimas terminen siendo otras víctimas, justamente porque no tiene la herramienta suficiente para poder llegar a constituir el delito y obviamente después aplicar todo el rigor de la ley. Y comparto que esto tiene que ser en el Código Procesal Penal porque esto es importante, digamos, que tenga ese tipo de medidas. Presidente, una consulta. Nosotros invitamos a la pedida a través del cibercrimen, ¿no es cierto? Sí. Están para el día lunes. Pues ya. Eso, y agradecer a la diputada porque creo que este es un proyecto que debería haber estado hace mucho tiempo, haberlo trabajado, ya haber discutido y hacer este debate, porque es muy necesario. Hoy día las tecnologías avanzan con una rapidez
y ahí detrás de eso no conocemos los rostros que están detrás de eso, que cometen delitos gravísimos, y creo que es el momento de que los vamos a abordar, así que yo absolutamente también me adscribo a este tremendo proyecto, y lo importante es tener la precisión para que efectivamente pues sea efectivo su aplicabilidad. Eso, muchas gracias. Bien, no sé si el diputado Orrego y después la defensora. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los expositores del día de hoy, muy agradecidos por lo clarificador que fueron cada una de sus exposiciones. Muy cortito, presidente, quería hacerle una solicitud a usted, por su intermedio, a Mauricio Sobino, a fin de que nos pueda remitir la presentación que se realizó el día de hoy. Tenía mucha información, fue imposible tomar datos de todo lo que se plantea, sobre todo por las indicaciones que nos realiza respecto de la tipificación que vamos a realizar, la redacción que vamos a realizar del articulado. Si eso puede ir de la mano con una minuta, siempre sería muy bien recibido, pero sería genial que nos pudiera remitir esa información, Mauricio. Bien, hace una venia que lo va a entregar, por favor, a la Secretaría, y por medio de la Secretaría se lo hacemos llegar a toda la comisión. Señora Encina, tiene la palabra. Gracias, presidente. Era solo para ejemplificar en cuanto a la consulta del señor diputado Basaletti, sí. Por ejemplo, la herramienta de investigación regulada en el artículo 226b del Código Procesal Penal ya dispone de un ámbito más amplio incluso, porque no habla de Internet, habla de de interceptar o de incorporarse como agente encubierto en la circulación de producción que se desarrolla a través de un sistema de telecomunicaciones. Eso abarca mucho más. Entonces, efectivamente tenemos ejemplos dentro de nuestro Código Procesal que leyéndolos en compatibilidad con esta otra norma puede, incluso corregirse la redacción utilizando la misma terminología. Eso. Súper bien. ¿Les parece replicar el modelo de lo que hicimos en el proyecto anterior? Si bien tenemos el próximo lunes vamos a seguir escuchando invitados, expertos en expertos, generar un plazo de aquí al 4 de mayo para poder perfeccionar la indicación y recoger, porque yo creo que aquí hay varios aspectos. Y claro, le pediríamos a los invitados, y lo mismo el día lunes, si nos pueden hacer llegar todas las sugerencias y la disposición de los diputados y también asesores para poder perfeccionar, porque yo creo que es una temática que exige tener una precisión muy alta. Ahí el profesor C. León tiene algunas sugerencias que pueden ser muy interesantes también, así que creo que podemos armar. Claro. Y ahí, como insumo, entiendo que a la biblioteca del Congreso le podríamos pedir cómo se está abordando esto en otros países, si hay catálogos a propósito de no dejarlo circunscrito eventualmente a ciertas conductas específicas, como solo lo sexual. Da un ejemplo interesante el diputado Basaletti y también el diputado Salinas. Entonces, ver cómo lo está abordando en otros países. Claro. Ya. La defensora, a propósito de la extraterritorialidad. ¿Les parece tomar ese acuerdo? Sí. Bien, acordado para el 4 de mayo. Bien, y que incluya el punto. ¿Se puede abordar el tema de la extraterritorialidad? Sí. No sé si también es materia que el Ministerio Público. Sí. Sí, a ver, la norma como está propuesta, para tener claridad de lo que estamos observando, ¿no? Quiero buscar exactamente la expresión. Dice al final. Siempre que no lo encuentro. Yo tengo una idea para Sí, bueno, no la encuentro exactamente dónde está, pero se refiere a la ejecución, al hecho ejecutado en el extranjero, y ahí no hace ninguna precisión. La ley 20.000, que tiene la misma situación, lo resuelve diciendo, el artículo 47 dice, se remite a los tratados internacionales. Entonces hay que buscar, ¿cómo asimilar? Exacto. Se puede entrar a hechos vinculados a tráfico de droga en el extranjero siempre y cuando esté amparada nuestra legislación en un tratado que nos permite hacer eso.
Entonces ahí hay que analizar, ¿no es cierto?, la normativa internacional en materia de delitos sexuales y si existe alguna autorización. Si no, hay que delimitarlo al derecho interno. Bien, el señor Quisille, defensor de la niñez, y muchas después gracias. el Ministerio Público Zoino. Muchas gracias, presidente. Yo, a propósito de esta dificultad o este tema que no hay que dejar de mirar y analizar que ponía en la mesa, ¿verdad?, la Defensora Nacional, y con el cual estoy de acuerdo, que ese es un tema que hay que definir. ¿Y por qué es importante definirlo? Porque actualmente enfrentamos una situación que también afecta a niños, niñas y adolescentes, donde también tenemos un tema de territorialidad, y tiene que ver con las casas de apuestas online. La Corte Suprema ya emitió un fallo diciendo que esas casas de apuestas son ilegales y mandó a bajar los IP que estaban en Chile y que hacen las casas de apuestas. Funcionan porque se conectan a IPs desde el extranjero. Y eso actualmente es un problema que se está discutiendo en la Comisión, si no me equivoco, de Hacienda del Senado, pero que actualmente tiene a niños, niñas y adolescentes apostando online. Claro. No podemos ir. Don Mauricio Zoino. Señor presidente, por su intermedio, solamente también para sumarme algunos comentarios de los honorables diputados. Efectivamente, en la actualidad, a la pregunta del diputado Basaletti, en un caso de una secta, por ejemplo, vamos a estar ante las medidas intrusivas que están en el Código Procesal Penal de criminalidad organizada, porque van a haber más de una persona. Por lo tanto, todos esos escenarios se pueden conducir actualmente por el Código Procesal Penal. Y es ahí donde quiero reiterar algo que dije en mi presentación. Nosotros no estamos de acuerdo, o habría que ver cómo se hace trasladar todo esto que está históricamente del Código Penal y que opera actualmente de manera bastante correcta, trasladarlo al Código Procesal Penal, porque está en el Código Penal dentro de los delitos sexuales, por lo tanto el fenómeno se entiende de mejor claridad. ¿Y por qué digo esto? Por la extraterritorialidad. Nosotros contamos con una norma específica en el Código Penal de extraterritorialidad para los delitos de explotación sexual y material pornográfico, en cuanto que los delitos que se puedan cometer a través de medios informáticos y podamos acceder en Chile, se van a entender como cometidos en Chile. Por lo tanto, y ahora que ustedes van a recibir el día lunes a personas del cibercrimen, con quien tenemos una colaboración gigante durante todos estos tiempos, llevamos a cabo la 5ª Operación Orión y seguimos con hartas cosas en conjunto, habitualmente nos vemos enfrentados a eso, ¿no? En estas redes existen muchos números de teléfono, personas que en el extranjero se suman a estas conductas, y lo que se hace ahí para solucionar eso es investigar lo que se puede acá, y luego por cooperación internacional se entregan estos antecedentes a otros países. Por lo tanto, quizás acá también es una sugerencia de ir viendo qué podemos avanzar con esta norma, porque hay algo que ya está resuelto en la práctica, y sobreregular puede ser incluso perjudicial para la investigación de estos delitos. Muchas gracias. Y enviaré la presentación de 1 minuto. Gracias, Mauricio Zoino. Ahí la pregunta es, por ejemplo, la figura de una suerte de lobos solitarios en otros supuestos. O sea, no necesariamente crimen organizado, sino en figuras individuales. Entonces, bueno, diputada Marquesi. Gracias. El lunes va a ser súper interesante que puedan escuchar la presentación de Yasmín Cárdenas, subprefecto de la PDI, encargada de la Unidad de Cibercrimen de acá del Valparaíso, porque también ellos utilizan programas en los que están en contacto con policías de otros países. Naturalmente porque, bueno, ella nos va a contar con más detalle, pero a veces por algunos elementos que pueda haber en la habitación, como quizá alguna camiseta de fútbol, ellos pueden ir identificando de qué país podría ser ese material, y por lo tanto envían la información a policías de ese país para intentar llegar al niño y protegerlo, porque lamentablemente al ser en línea muchas veces se captura, ¿cierto?, a través de las operaciones Orión a las personas que ya descargan el material, pero a veces es difícil llegar a poder proteger a los niños, lo que también es súper frustrante dentro del en este contexto. Pero bueno, pero la verdad es que la PDI hace un trabajo impresionante, así que creo que el lunes va a ser súper provechoso poder conversar con ellos. Gracias, diputada Marquesi. No sé si alguien más tiene alguna duda. Agradecerles por la exposición, yo creo que fue sumamente enriquecedor. Yo creo que este es un tema que transversalmente le preocupa a todos, y que yo creo que podemos hacer un muy buen trabajo, reconocer el trabajo, la preocupación de la diputada Marquesi, que ha impulsado con mucha fuerza esta normativa, pero ver cómo perfeccionar esto para que sea una herramienta útil para sacar de circulación a quienes atentan contra los más inocentes de nuestra sociedad.
Sí, muchas gracias, don Mauricio. Le pedimos la presentación y le pedimos también a los invitados que ojalá puedan tener una participación en este proceso de confeccionar una buena propuesta. Yo creo que está a la disposición de toda la comisión. Bien, necesito solicitarle a la comisión el acuerdo para... Sí, se acuerda, aún. Que es... Claro, agradezco a los diputados presentes. En el caso del boletín 17794-25, que establece requisitos y medidas de fiscalización para el funcionamiento de desarmaduría, chatarrerías, fundiciones recicladoras, establecimientos similares, etcétera. En ese proyecto poder tener como invitado, y esto va a pasar debajo, tenemos varios proyectos con urgencia, así que no va a ser de los priorizados, pero para poder tener como invitados tanto al ministro de Transporte, como también a la ministra de Seguridad, a los secretarios de Seguridad y de Prevención del Delito, a Carabineros de Chile y a la Asociación de Aseguradoras. No sé si alguien más tiene un poco la temática, podemos incorporar después, ir incorporando después el día que nos toque, abrir la discusión, pero este es un proyecto que la diputada Navillán ha insistido con mucha energía para poder abordarlo. Diputado Bassoretti. Sí, antes del acuerdo solamente hacer un poco lo que ha hecho la colega Arquesi, que es a Carabineros indicarles cuál es el organismo dentro de la institución. Yo sé que es el CEP, digamos, pero para que a lo mejor, claro, ¿no? Alguien que vea la temática y no... Es una... Sí, la Secretaría se va a encargar de hacer llegar eso para precisamente poder hablar con los especialistas en la materia. Bien, en el caso del proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de quebrantamiento de condena y forma de computar el plazo de prescripción de la pena, poder invitar tanto al ministro de Justicia como al subsecretario de Justicia. Ya este es un proyecto que ya expuso la defensora, pero aún falta en el fondo recibir invitados y para poder tener este proyecto. Se inició, no sé si en diciembre del año pasado, la discusión. Luego, en el caso del boletín 17517-25, que es del diputado Marcos Islavaca, del Partido Socialista, que agrava pena y dispone medidas de seguridad en favor del personal de Gendarmería de Chile, poder invitar tanto al ministro de Justicia como al subsecretario de Justicia y al director de Gendarmería. ¿Ya? Y en el caso de los proyectos que tenemos para la próxima semana, que es este mismo, poder incorporar al subsecretario de Seguridad y a la subsecretaria de Prevención del Delito. No sé quién lo va a abordar, pero que si no puede venir la ministra, puede asistir alguno de los dos. Y en el caso del proyecto que está en segundo lugar, que modifica la ley 20.000, poder incorporar dentro de los invitados al subsecretario de Seguridad. ¿Me parece? Diputado Salinas. Sí, a lo mejor precisar lo que nos comentó el presidente cuando estaba con la ministra, que cuáles son los requisitos para la invitación del subsecretario, porque quedamos en esa... Claro, pero es bueno que lo diga ahora, porque no lo ha dicho. Eso fue comentarlo, cuáles son el acuerdo, porque eso quedó en el aire a propósito de la propuesta que acaba de hacer el presidente. Sí, que el acuerdo quedó para poder adoptar este acuerdo es mayoría. No requiere unanimidad, mayoría de los presentes. No requiere la unanimidad. Pero es facilitar en el fondo el avance de este proyecto y que no se va a votar ninguno de los dos el día lunes, sino que es para tener visiones complementarias. ¿Les parece? ¿Cómo acuerdo? Acordado. Bien, te ofrece la palabra y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.